Vale, bueno, pues muchísimas gracias a todas y a todos por la súper puntualidad. Nada, a continuación, como ya sabéis, lo que estábamos todos esperando, tendrá lugar la mesa redonda. Contamos con Roy Denis, Enrique Suárez de Rick Energy, con José Rafael Garrido de Amaya, Miguel Ferrer. Será moderada por Juan Antonio Martín de la Delegación Territorial de Cádiz. También contamos con Íñigo Fajardo, Íñigo Sánchez, José Manuel López y Miguel González. Estamos esperando a Ernesto Álvarez de Grefa, que también participará, y quizá tengamos una incorporación a mitad. Nada, daros las gracias a todos por estar aquí y bueno, pues a disfrutar. Me quedo con este y lo voy pasando. ¿Lo vais pasando? Vale, perfecto. ¿Necesitáis otro? Bueno, muchas gracias a todos. Yo voy a ser muy breve, voy a hacer una pequeña introducción y, bueno, me han comentado que el director general se incorporará a la mesa redonda también, que viene de camino. Iba a ser la clausura de la mesa, de la jornada, pero quiere participar también activamente en la mesa, con lo cual yo creo que también es muy interesante que cuando llegue se incorpore con nosotros. Bueno, en primer lugar, agradecer a la organización, a la Asociación Eólica de Tarifa y, por supuesto, a Miguel Ferrer por la organización de la jornada. Nosotros, como Consejería de Medio Ambiente, en este caso como la Delegación de Cádiz, hemos colaborado en la organización y creo que este es el momento un poco que todos estábamos esperando, ¿no? Por lo menos para mí el más interesante. Yo... bueno, tengo que decir que me he sentido un poco interpelado ahora por el discurso último de Miguel, he sentido mucha presión sobre mí, no sé si me estaba mirando al horizonte, pero yo veía sus ojos clavados en mí, no sé si es que quiere que yo tome la decisión de lo del Pigargo o no, ¿no? Pero bueno, hay mucho que discutir sobre eso y yo creo que si por algo estamos sentados hoy aquí en parte fue porque el año pasado Miguel Ferrer nos hizo la propuesta de reintroducción del Pigargo directamente a la delegación territorial. Yo en ese momento llevaba escasamente un mes en la delegación al frente del Servicio de Gestión del Medio Natural y en principio pues no me pareció ni buena idea ni mala idea, sino digo, bueno, pues vamos a analizarlo y a ver qué conclusión sacamos y si tiramos hacia adelante. Pero me di cuenta que este tema no era un tema sencillo ni que, por supuesto, había consenso. Digamos que lo extrapolo a cualquier otro tipo de proyecto de reintroducción, ¿no? Pero sí vi la necesidad, por lo menos para mí, aunque hayamos montado este tingrao para resolver mis dudas, espero que os sirva también a los demás, pero yo no me sentía capaz de tomar una decisión en aquel momento con la información que me llegaba. Él tiene un discurso muy potente y te convence, pero luego hay otros discursos también igualmente potentes que a mí me hicieron dudar y al menos replantearme que quizás todavía la cosa no estaba tan madura. Aunque es verdad que en esta jornada se ha hablado de que hay que ser valiente con este tipo de proyectos, pero yo creo que también en su justa medida hay que madurarlo, hay que ver el encaje normativo que tiene, hay que ver cómo se tramita, las posibilidades, qué efectos tiene la reintroducción de estas especies sobre el territorio. Entonces, todas esas dudas fueron las que me hicieron proponer en aquel momento pues, la organización de estas jornadas. Y bueno, un año después se han organizado. Y estoy muy contento y muy satisfecho de que haya sido así. He disfrutado muchísimo durante los 2 días y creo que este es el momento culmen. Tenemos una oportunidad fantástica. Yo si hoy de aquí nos vamos y no veo intervenciones y no veo gente oponerse a Miguel o no veo decir la opinión de alguien, luego que nadie me eche en cara que he apoyado el proyecto del Pigargo. Ahí lo lanzo, ¿vale? Entonces, lo que sí me gustaría que de verdad que no tengáis ningún reparo en dar vuestra opinión de verdad y que se genere un debate respetuoso, por supuesto, pero abierto y con total, garantía y con lo que cada uno piense, ¿vale? Entonces, bueno, estoy muy satisfecho pues, con los integrantes de la mesa, gente a la que quiero y valoro mucho profesionalmente. Entonces yo, tal como me gustaría plantearlo, es que cada uno de ellos haga una intervención relativamente breve, un poco más breve que la mía, si es posible, de 5 minutos, 8 minutos, lo que sea, y después o bien se genere un debate entre ellos mismos o bien que por favor levantéis la mano, ¿vale? Las preguntas son muy fáciles, se ha tratado todo en la jornada, ¿no? Es el por qué hacer una reintroducción,
Es decir, cuál es la situación de las especies que queremos proponer para reintroducir, cuándo hacer esa reintroducción, es decir, ¿es el momento ahora? ¿Es una prioridad? ¿Toca esa especie ahora? ¿Por qué lo proponemos? Y cómo, ¿no? El cómo quizás lo ha explicado muy bien JR, ¿no? Con su ponencia y se ha visto en muchos ejemplos de éxito a lo largo de la jornada, se ha visto muy bien el cómo hacerlo. Es decir, el cómo no, casi no me preocupa tanto, sino como el cuándo y el por qué hacerlo, ¿no? Entonces, sin más, no sé, quizás lo interesante sea a lo mejor hacer unas intervenciones en sentido de las agujas del reloj, ¿os parece bien? Y bueno, sobre todo eso, pido que escuchéis con atención y sobre todo después que intervengáis, ¿vale? Okay. I've learned Spanish in 10 seconds. Some people think that restoration of eagles and big birds is fun and a luxury. But the important thing is that if we are to survive on this planet, we need much larger areas ecologically restored. And that will happen. We'll eat less meat, we'll eat more vegetables, there will be more land available for insects to pollinate and for water retention, for stopping flooding. The future for that side, ecological restoration, is high. To be able to put big eagles back into the country, especially near cities and towns, is a wonderful demonstration to ordinary people that conservation ecologists can do things. And that is important. This few days I've spoken to one or two of the young people, and they are worried about the future, and rightly so. But I don't think they should be scared of the future. They should be the people that make the future securer. And all of you should be doing that. So these big bird projects are important to demonstrate hope in an uncertain world. No hace falta traducción, entonces, ¿no? Bueno, por si acaso, básicamente la situación actual, somos todos conscientes de la grave crisis ecológica a la que nos enfrentamos, con las consecuencias que tiene directas para nosotros también como especie humana, y lo que Roy ha comentado es que proyectos de este tipo, de reintroducción de grandes rapaces, llevan consigo también la restauración de ecosistemas y de grandes áreas, que también revierte principalmente en los propios procesos y elementos del propio ecosistema, junto a el efecto que tiene en la población, porque particularmente las grandes águilas, como estos pigargos, como viven indirectamente muy relacionados con la especie humana, pues es una forma también de demostrar a la gente que no está en este tinglado de la conservación cuán importante es, y un poco también para ganar aliados, porque también puedan disfrutar, ¿no? Y ser partícipes de un poco el proceso en general. Bueno, buenos días a todos. Me llamo Enrique Suárez, soy de la empresa Rick Energy y, bueno, antes que nada agradecerle a Miguel que me haya invitado a participar en este magnífico workshop. La verdad que no sé muy bien por qué lo ha hecho, porque, bueno, soy el único aquí de todos los presentes que no estoy directamente relacionado pues con la conservación de hábitats, de especies. Y bueno, quizá, y me vaya a permitir el chiste, lo más cercano ha sido pues mi reciente paternidad, ¿no? En reintroducción de especies y bueno, contaba Miguel que son noches largas y duras, ¿no? Para la conservación de especies, en mi caso, y haciendo un símil pues bastante malo, que son noches duras. La verdad que es admirable el trabajo de todos vosotros. Desde mi punto de vista, pues yo intentaré aportar un poco únicamente cómo la colaboración pues, público-privada puede contribuir de manera muy positiva a la conservación de especies y de los hábitats. Así que nada, me limitaré únicamente a eso durante la charla. Muchas gracias.
Bueno, ya sabéis, yo soy JR. El elemento cómico de la mesa, o sea que tampoco... Bien, solo quería comentar dos cosas. ¿Sabes? Esa es un poco la idea por la cual Miguel me ha pedido que estuviese en la mesa. Lo voy a decir no solamente por presumir, pero también yo acabo de regresar de Zimbabue, ¿vale? He tenido allí un congreso panafricano de ornitología y aparte de aprender muchas cosas interesantes, la principal conclusión que hemos sacado del congreso es que la situación en África, el continente salvaje, el continente natural, el último refugio, es una situación dramática para la conservación de las especies. Es una situación en la cual el 90% de todas las rapaces, es un congreso de ornitología, también vale para los mamíferos y demás, pero en este caso concreto, el 90% de las rapaces del continente están en declive, y en algunos casos en grave declive, con lo que eso conlleva de desajuste y de problemas en todo el ecosistema, en todo el problema. Es decir, ha sido una manera clara de ver directamente a la cara la situación en la que estamos. Y la situación en la que estamos el planeta, como ha dicho Roy, es una situación dramática. La pérdida de biodiversidad es casi, sin el casi, es tan grave como la pérdida, como el cambio climático. Es decir, es algo que va a generar enormes problemas a nuestra supervivencia. No vamos a entrar en la solución fácil de hablar el COVID, se ha oído, pero también, ¿vale? Ese es el tema. Entonces, este tipo de discusiones, vistas desde fuera, y es mi única aportación, bueno, ahora haré otra más, es que a lo mejor este tipo de discusiones es como un poco, y yo, por provocar un poquito, son discusiones bizantinas. Quizá estamos hablando del sexo de los ángeles cuando las hordas de conquistadores están a las puertas. El problema es que tenemos que ganar tiempo. La sociedad todavía, a pesar de que hoy se esté moviendo, no se está moviendo a la rapidez suficiente como para conservar los espacios naturales y regenerarlos. Estamos en un momento de resistencia. Significa que resistencia tenemos que ganar tiempo, tenemos que ganar espacio para conservar las esteparias, tenemos que ganar espacio para conservar las aves acuáticas y tenemos que recuperar todo aquello que hemos perdido. Pero no porque vayamos a conseguir ya que el mundo esté en equilibrio, sino que además eso solamente nos permite ganar un poquito de tiempo para que quizás dentro de 100 años la generación que esté entonces en el mundo realmente se plantee que es bueno tener una convivencia pacífica y ajustada con el planeta. Por lo tanto, creo que no hay mucho... desde ese punto de vista, los proyectos como la reintroducción del pigargo, del milagro real, los reforzamientos del milagro real donde haga falta, Doñana, o en aquellos otros lugares, o el águila imperial. La águila imperial ya está más o menos recuperada, pero aquellas especies que realmente han tenido problemas y que todo esto lo que hace es mejorar sus poblaciones, siempre bajo la premisa de que no vayan a afectar a otros elementos, eso no podemos aceptarlo, pero si eso está comprobado, no creo por qué no debemos hacerlo, al contrario, creo que es una obligación. Y la segunda reflexión, y con ello termino, si además esto se hace con fondos privados, es ya el compromiso general de quien realmente ha estado generando esos problemas, que no son las empresas, somos la sociedad. O sea, nosotros, las fotovoltaicas, por ponernos un ejemplo, podemos estar en contra de ellas, pero es que realmente quien consume energía somos nosotros, ¿no? Esa es la cuestión y eso hay que aceptarlo. Realmente no veo el problema. Es mi visión y espero que me la discutáis y me convenzáis. Bueno, yo voy a ser breve porque acabo de hablar. Solo señalar una cosa que en la magnífica traducción, resumen que has hecho, ha pasado por alto y que a mí para mí es lo más importante. Los proyectos de reintroducción son básicamente generadores de esperanza. Es sobre todo eso. Estamos un poco cansados a estas alturas del siglo de ver cómo se nos muere el último lince, atropella otra vez a otro en la carretera. Esto no tiene arreglo. Los mensajes reiterados de que tenemos que conservar lo poco que nos queda y aún así no hay esperanza de que lo conservemos, desaniman a la gente, nos desaniman a todos. Nos hacen pensar que esto no tiene arreglo. Sin embargo, en ese contexto, los proyectos de reintroducción son esperanzadores y que conste que ahora mismo no estoy hablando de ninguna especie en concreto, digo en general, cualquiera que sea el proyecto de reintroducción, el objetivo de volver a reconstruir un poco, aunque sea, lo que era antes de que empezáramos a cargarnos todos, es la única actuación de conservación realmente capaz de enganchar a la gente porque genera esperanza. Básicamente tenemos que decidir, en mi opinión,
si nos quedaremos llorando debajo de un arbolito viendo cómo desaparece todo, o estamos dispuestos a intentar cambiar un poco la historia. Este es el momento de decidir. Sabemos cómo hacerlo, podemos hacerlo, está más que demostrado. La cuestión es si queréis tener ilusión o queréis iros a llorar a casa. Íñigo. Bueno, pues realmente decimos, los humanos somos acojonantes, porque decimos, no, es que es un problema muy complejo, ¿no? A lo mejor yo no creo que sea un problema muy complejo, lo que creo que hay que hacer es decidir. Y cuando no queremos decidir, decimos, no, es que es un problema muy complejo. Yo sí decido, vamos, yo personalmente en el ámbito personal no puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Miguel, totalmente, vamos, lo suscribo una y mil veces. Quizá porque soy otro kamikaze, me he formado fuera, he vivido fuera y trabajo mucho fuera y uno tiene otra perspectiva. Eso es el ámbito personal. Pero no estoy aquí como a título personal, estoy a título profesional. A título profesional como técnico de Mordor, de la Dirección General, pues sí, para que un proyecto de reintroducción se haga, lo primero que tiene que haber una comunidad autónoma favorable a, esta lo es, reforzamos, reintroducimos, hasta introducimos, o sea que en ese sentido hay una cultura clásica de caldo de cultivo bueno para este tipo de iniciativas. Por otro lado, tiene que darse un encaje legal. En el caso del Pigargo, para una administración, la normativa es que no es que estemos obligados a reintroducir Pigargo, pero sí estamos obligados a considerarlo. Y eso ya también es algo muy a favor de este proyecto en concreto. En el caso ya, otra cosa es el cómo, ¿no? Y ahí sí, como técnico, sí, porque me pagan para ello, para velar por el buen uso de los fondos, de los impuestos que pagamos todos y todas. Pues ahí sí podemos, como técnicos, pues tener algún tipo de objeción o no objeción, porque el proyecto, abro también otro punto, tiene que haber un proyecto y un proyecto sólido. Yo he tenido la oportunidad de ver el proyecto de Miguel. Me parece un proyecto muy sólido. Yo técnicamente no puedo cuestionar más allá de mis conocimientos, porque realmente los expertos son los que saben y ellos son los que entienden. Y yo puedo opinar dentro del ámbito de mis capacidades y como técnico dentro del marco que la ley me permite. Pero realmente, bueno, y estamos viendo, los expertos son los que saben y hay que dejarles eso sí, controlados, pero hay que dejarles trabajar y hay que confiar en ellos. Yo en ese sentido, como técnico, he tenido la oportunidad de ver el proyecto y me parece un buen proyecto, porque además es que son los que saben. Dicho eso, pues sí puedo tener técnicamente más o menos sacar lupa aquí o allí, el tema de la financiación, etcétera, pero por lo demás ese es el criterio técnico que os puedo dar. El personal, vamos, me encantaría ver grullas, pigargos, pelícanos, y si pudiera haber triceratopos de esos también, me encanta. A mí personalmente me encantaría. Así que nada, Íñigo, de Íñigo a Íñigo. Bueno, aquí entre tocayos. Pues, bueno, yo primero quisiera aclarar que estoy aquí en representación de la Sociedad Gaditana de Historia Natural, porque como algunos ayer me conocisteis, pues representando al Zoobotánico de Jerez como conservador que soy del zoo, exponiendo el proyecto de Libia Eremita, pero a la mesa redonda esta he sido invitado como representante de la Sociedad Gaditana de Historia Natural. Y bueno, yo no soy para nada sospechoso de estar en contra de los proyectos de reintroducción. De hecho, participo en varios, tanto desde el zoo a nivel profesional como incluso desde la Sociedad Gaditana, que tenemos algunos proyectos de reforzamiento local con alguna especie como el cernícalo primilla o el buitre negro, que vamos a comenzar en breve. Lo que sí diría, bueno, la Sociedad Gaditana no tiene ninguna determinación o ninguna opinión formada sobre el tema, porque no se ha debatido en el seno de la sociedad. Pero sí puedo decir, por el contacto que tengo a diario con muchos naturalistas, que no se puede meter todo en un mismo saco. O sea, que hay distintas opiniones según sea un proyecto u otro, y de modo que los proyectos de especies que se han extinguido recientemente, como el torillo que se ha puesto aquí,
pues creo que prácticamente no tiene ninguna oposición en el sector, ¿no?, de los naturalistas y conservacionistas gaditanos. Lo tiene, por supuesto, a nivel general, porque siempre hay talibanes que se oponen a todo este tipo de proyectos, ¿no?, y que todo lo que sea manejar animales, pues están en contra, ¿no? Pero sí que, como digo, hay proyectos que tienen la unanimidad, por así decirlo, de las opiniones, como el del Torillo, o que tienen más opiniones favorables que desfavorables, como el de la grulla de Amisela, que también se ha perdido bastante recientemente. Perdón. Pero hay otros proyectos más exóticos, por así decirlo, como son el del Pigargo o sobre todo el del Pelícano, ¿no?, que sí, quizá porque bueno, todavía no se conocen los proyectos, nada más que de oídas, pero sí que suscitan en muchos naturalistas, en muchos conservacionistas, pues bastantes dudas y bastantes críticas, ¿no? Entonces, pues bueno, es lo que puedo decir, simplemente que esos proyectos pues todavía no se conocen, ¿no? Y también existe a veces el debate, ¿no?, del tema de la financiación. Si la financiación de estos proyectos por parte de grandes empresas que tienen un gran impacto sobre el medio, si ese dinero de esas grandes empresas se debería destinar fundamentalmente a corregir ese daño que hacen, ¿no?, más que a financiar este tipo de proyectos que son muy llamativos, muy bonitos y que les sirven un poco de greenwashing, ¿no?, famoso. Que no, simplemente estoy sacando el tema, no estoy diciendo que yo sea contrario a ese tipo a la participación de ese tipo de empresas. Pero como veo que casi no se ha traído a nadie, hubiera estado bien que hubiera venido también alguien de Ecologistas en Acción o de otros sectores que puedan ser un poco más críticos o beligerantes con estos temas, ¿no? Y bueno, y simplemente decir también que, para finalizar por mi parte, que también se debería ser muy riguroso con la aplicación de la normativa que tenemos, ¿no? Que yo no sé si, aparte del proyecto del Grébol, que no se ha llegado a llevar a efecto, y el de Ilibis Eremita, se han presentado más proyectos de reintroducción a la comisión estatal que comentó ayer Ricardo, por la que deben pasar los proyectos de reintroducción. Pues es importante que cualquier proyecto pues pase por esos filtros, ¿no? Y nada más, ya paso a José Manuel. Bueno, me temo que me toca ser el malo de la película. Algunos me conocéis, otros muchos no me conocéis. Yo soy José Manuel López, soy el jefe del Departamento de Geodiversidad y Biodiversidad de la Delegación Territorial en Cádiz. Antes estuve en Huelva, llevo más de 30 años trabajando en la consejería en temas de conservación. Estoy aquí en mi papel de funcionario. Funcionario que, al igual que la mayoría de los que estáis aquí, los que trabajamos como funcionarios en conservación somos absolutamente vocacionales. Y os aseguro que, salvo alguna excepción, que siempre la hay, nos movemos desde la honestidad, pensando en lo que es mejor. Y pensando en lo que es mejor desde nuestro trabajo como funcionarios, que es velar por el interés general, por el patrimonio natural, que es de todos. Y con esa visión, la conservación de la biodiversidad es fundamental para que nosotros vivamos. Y nosotros, a nivel, en este caso provincial mío, regional, como el del director general o Íñigo, bueno, pues tenemos esa responsabilidad de velar porque las cosas se hagan bien y acorde a unos principios. Y desde ese punto de vista, yo creo que está muy bien que haya una legislación marco que nos marque estas son las especies que se pueden reintroducir, abierto lo que sea, pero tiene que haber algo más. Aparte de que este es el listado de especies que se pueden reintroducir, hay que introducir criterios de prioridad, criterios de oportunidad y también, ¿por qué no?, otros criterios como son de dónde surge el proyecto, cómo se financia. Y en esas líneas quiero entrar un poco. Proyectos, hemos tenido un ejemplo de libro absolutamente magnífico, ejemplar, me quito el sombrero. Estos señores de Tumbaway. Nace desde el territorio, gente que conoce el territorio, que han visto cómo han desaparecido las especies, son gente de allí, vinculadas con el territorio, con los agricultores, con eso. Empiezan a trabajar desde cero, con medios propios, absolutamente voluntariados. Ellos se buscan la financiación, se lo curran. Chapó. A algunos se le puede ocurrir hacer una cosa que no sea oportuna. Nuestra obligación como administración es decírselo, oye, esto es una barbaridad, no hay forma de reintroducirlo, ni tenéis los medios, ni no sé qué. Gente que te aporta conocimientos, medios, que se los busca a ellos, eso, desde la administración, vía libre, tienes todo mi apoyo y te voy a apoyar en lo que necesito. Y eso es lo que hacemos desde Cádiz, con Tumbaway, con Sociedad Gaditana, que son absolutamente ejemplares.
mi reconocimiento, sobre todo a los voluntarios de ambas entidades. Segundo tipo de origen de los proyectos. Podemos llamarlos proyectos paracaidistas o como queráis. Vamos a ver. Bueno, voy a entrar un poquito en otra cosa. Fuente de financiación. Evidentemente, fondos que son públicos de administraciones, la administración que tutelamos debemos, en base a sus criterios de prioridad, de oportunidad, en función de la problemática que tiene, si está desarrollando las técnicas de reintroducción, decidir si salen adelante o no, pero los financiamos nosotros o con fondos que nos vienen de Europa. Otra línea de financiación, medidas compensatorias de proyectos. Medidas compensatorias de proyectos se aplican porque esos proyectos que se desarrollan en el territorio generan un impacto y están obligados a compensar ese impacto sobre hábitats, sobre especies. Y nosotros, como personal de la administración encargados de velar porque eso repercuta al interés general, debemos orientar nosotros ese dinero a dónde va. Yo no creo que sea el promotor el que deba decir esto va para acá, esto va para allá. Corremos un serio riesgo. Incluso os hablaré de la financiación 100% privada en este sentido. Por responsabilidad social corporativa, si evidentemente las empresas quieren contribuir al beneficio de la sociedad con sus beneficios y eso, y no sea lo que hablaba antes Íñigo Sánchez, de puro greenwashing, las empresas están interesadas en invertir en eso, deben ponerse en contacto con quien debe tutelar que eso efectivamente repercuta en la sociedad y debe ser la administración la que oriente esos proyectos. Porque si no caemos en el riesgo de que esto se mercantilice y que las grandes empresas acudan a magníficos profesionales que los tenemos en Grefa, los tenemos en Fundación Migre, los tenemos en La Malla y contraten por separado el proyecto que a ellos les interesa porque vende más, porque es más comercial y porque no sé qué, y les sirve para lavar su imagen. ¿Pero es eso realmente lo prioritario para la conservación de la biodiversidad? Yo creo que no. Yo creo que incluso en los fondos 100% privados, nosotros como administración tenemos la obligación de decirle a esos promotores si realmente están concienciados, si realmente quieren contribuir al desarrollo, se tienen que guiar por nosotros y no a gente que venga con toda su buena intención, porque todos somos buen intencionados, todos somos apasionados y estamos deseando que se suelten bichos de todas clases. Para mí sería un placer no oponerme a nada, es decir, todo para adelante, pero la realidad no es esa y yo tengo que velar por eso desde mi punto de vista como funcionario. Que me puedo equivocar y seguramente me equivocaré muchísimas veces. Todos nos equivocamos. Pero yo, desde mi honestidad, intento ser honesto conmigo mismo, con lo que creo, yo defiendo una determinada postura. Para mí lo más fácil sería pasarle la manita por el lomo a todo el mundo y decir qué bueno eres, vienes a traer dinero, adelante, todo para adelante. Esa es la postura fácil del funcionario. Os aseguro que mi postura no es nada fácil, porque yo soy el Pepito Grillo que va dando la lata, diciendo esto puede tener estos problemas, se los pongo a los promotores, se los pongo a los investigadores, se los pongo a este tipo de gente. Entonces, yo creo que actuamos desde la más absoluta honestidad. Podremos equivocarnos o no, pero como garantes de la administración, de que eso repercuta realmente en eso, debemos estar ahí y exponer nuestras posturas. Y en proyectos, por entrar al debate, como dice Miguel, que es la razón de que estemos aquí, Pigargo. Hay gente en la administración, como veis, que lo defiende, ¿no? Yo, en principio, encantado de que se soltaran pigargos aquí. ¿Cómo no me va a gustar ver un pigargo y demás? Pero por criterios de prioridad y de oportunidad, sinceramente, desde mi punto de vista técnico, creo que no es el momento. No es el momento por diversas razones. Prioridad, bueno, se ha hablado, lo ha dicho Íñigo, especie que hay, digamos, una carencia en el territorio de memoria reciente de la población local, de no sé qué, que tiene un interés emblemático como el torillo, ¿no? La única especie de ave que lleva el apellido de andaluz a nivel mundial, que es así conocido, no sé, o incluso la grulla damisela podría ser, ¿no? O la grulla común, que ha estado aquí como reproductor y desapareció en los años 60. Son especies absolutamente emblemáticas que la administración está obligada por conciencia moral, como decía Miguel, a recuperar. Pero otras especies,
bueno, puede ser prioritario, sí, es un objetivo a largo plazo, perfecto, de acuerdo. Cuando se den las condiciones y haya la financiación adecuada y tengamos todos los demás problemas resueltos. Pero mientras tanto, especies como el pigargo, queramos que no, puede que se solvente con el tiempo, pero en principio plantean una serie de problemas. Perdona que me extienda, pero ya con esto acabo. Problemas. Bueno, tiene ciertos hábitos predadores, carroñeros, perdón. Evidentemente, nosotros tenemos un problema ya histórico que se arrastra del tema de las vacas locas, de los ganaderos, que se quejan de los ataques de buitres. Han sido reiteradas en toda Andalucía y también en Cádiz las quejas de ganaderos que los buitres no tienen que comer, que no sé qué. Crisis además de la carne, de los precios, los ganaderos arruinados. Y encima vamos a ir a soltar una especie que no digo que vaya a causar daños en la cabaña ganadera, segurísimo que no. Pero el día que un ganadero vea predando el cadáver de un ternero ahí, vamos a tener un problema social, porque ya tienen mucha problemática detrás y le vamos a añadir. Y eso va a repercutir en contra de las políticas de conservación y de la dicotomía esta que tenemos entre mundo rural y mundo urbano, que es real. Los conservacionistas, muchos venimos de ciudades, de historias, también afortunadamente hay mucha gente del mundo rural, pero la aproximación es básicamente urbanista, queremos conservar naturaleza, disfrutarla de ello, y lo del mundo rural, bueno, ya veremos, ¿no? Pero, venga, corto. No me extiendo más, yo creo que ha quedado claro lo que quiero decir. Muchas gracias, José. Ahora, de todas maneras, volveremos a debatir, ¿vale? Pero para fijar las posturas, si os parece... A mí, básicamente, José Manuel me ha dejado sin palabras. Quiero decir, ya poco tengo que decir. Decías que era el malo de la película. Yo creo que también somos al menos dos malos. No es malo en el sentido, creo que cualquiera de aquí está a favor de la biodiversidad, de la riqueza. Pero yo fomentaría lo que es la prevención y la mejora, la conservación de lo que todavía tenemos, que tenemos muchas cosas que están muy al límite, muy al límite, de las que no estamos hablando, o hablamos poco. Ojalá viéramos pigargos, pero yo prefiero ver una población sana de sisones. A ver quién se atreve a hacer un proyecto de conservación de sisón. De verdad. Bueno, pero yo no te interrumpo, Miguel, no te he interrumpido. Déjame hablar, por fin. Hablemos de la alondra de Dupont. Hablemos de las autardas. Creo que está muy bien tener ideas y pensar en un mundo utópico, pero creo que para llegar a ese mundo utópico primero tenemos que conservar lo que tenemos. Y como sociedad creo que es nuestra prioridad, que creo que es la palabra que debería quedarse aquí y creo que es la que yo voy a dejar en negrita, prioridad. Es decir, la prioridad para mí es mantener lo que tenemos. No quiere decir que no quiera tener pibargo, que no quiera tener grulla o que no quiera tener incluso otras cosas más utópicas que algunos hemos pensado. Pero yo lo que quiero tener es lo que hay ahora. Y creo que es nuestro legado, y nuestro legado natural. Lo que ha vivido mi familia, lo que ha vivido los que vienen un poquito atrás, no lo que vivían hace 200, 300, 400, 500 años. Eso también es cultura, y la tenemos más reciente. De estos proyectos más lejanos, el Torillo, creo que hay gente muy preparada, incluso en esta sala, para el tema del Torillo. Creo que dentro de esos proyectos el Torillo es el que estaría más cerca, pero incluso más cerca que el Torillo están los otros que todavía tenemos. Ese es mi punto de vista. Bueno, pues nada, el último... Qué divertido. En fin. Bueno, dicen que un anoito no muiño, un anoito non é nada, unha semanilla inteira así que muiñada, ¿no? Non é falta que diga que soy gallego, pero... ya lo sé. El tema es complicado, es cierto, pero es muy simple también. Es que lo que se ha dicho justamente es lo que nos ha pasado, se puede decir, con el 100% de los proyectos. Y os aseguro que estamos, y ya hemos terminado algunos, en muchísimos proyectos de reintroducción. Yo suelo gastar una broma, ya no tanto, porque creo que está avanzando un poco la sociedad en ese sentido, incluso dentro del movimiento conservacionista, ecologista, en el que nosotros estamos, yo estoy. Nosotros somos un grupo de presión y voy a hablar lógicamente de lo que yo conozco, de Grefa. Y como decía antes, nosotros, en general, cuando digo nosotros ya no me refiero a Grefa solo, nosotros buscamos el mismo objetivo.
Pero sí que es cierto que siempre se tienen los mismos problemas, exactamente siempre lo mismo. Y como os decía antes, solía empezar con nosotros nos dedicamos, irónicamente, porque Dios nos ha puesto aquí, mucho más sarcástico todavía, porque ya hemos visto los problemas que trae la religión, y eso es una mínima parte de lo que hay, que si en una zona hay una especie, en otra no, porque han decidido que los viernes tal y los otros se come carne y Pascua y la leche y todo esto, ¿no? Pues estamos aquí pues para llenar el mundo de bichos, o sea, generar biodiversidad, que suena más fino, y ya está. No, esto no es tan simple, eso es lo que no es tan simple, no va por ahí todo esto. A lo que voy es que, claro, suele haber un cierto, se puede decir, rechazo, nos ha ocurrido en todos los sitios, y conste, soy un defensor de la cultura gallega, hablo gallego perfectamente, escribo gallego perfectamente y defenderé a muerte la cultura. Pero la cultura no se puede utilizar nunca contra la propia biodiversidad, contra el propio efecto que puede tener, como nos ha pasado, y ya lo comento abiertamente, en el caso de Asturias, pero nos pasó en el caso del buitre negro en Pirineos, en Lleida, también con grupos a nivel nacional, otros son grupos a nivel más local, grupos de conservación, grupos ecologistas como nosotros, yo lo siento mucho, pero ecologista, conservacionista, creo que se puede ser perfectamente estando en la administración, estando fuera de la administración, estando en un grupo de presión como nosotros. A fin de cuentas, presión no solo es sacar un cartel en contra de la central nuclear de no sé dónde, la presión va muchísimo más allá. Y una forma de presionar es precisamente llevar a cabo programas de este tipo. ¿Por qué lo digo? Porque al final tiene un efecto dilatador de lo que puede ser en el futuro haber hecho conservación, que no tienen otros muchos. Dicho esto, y lo voy a dejar porque y creo que todo lo que se ha dicho tiene su razonamiento, pero hay algo que desde mi punto de vista, y no voy a insultar a nadie, me resulta muy aldeano. Muy aldeano. Lo digo porque me resulta poco productivo. Y es que siempre que viene alguien de fuera, yo no sé si como gallego vengo de fuera, Andalucía, no lo sé, y sé que no iban por ahí los tiros, lo sé perfectamente, pero nos ha ocurrido en muchos sitios, o Asturias, que lo tengo al lado, y resulta que vas con un proyecto como el del Pigargo, que por cierto, llevamos como unos 20 años intentándolo. Miguel dijo hace un rato, cuando nos tocó pues algo parecido, que llevamos años, o sea, no sale por casualidad las cosas. Lo que pasa que es cierto que cuando llegas al mundo del paisaje, tú tienes que estar allí con todos los elementos, y eso lo hacemos en todos los casos. Obviamente siempre hay un rechazo, pero, dicho también esto, aparte del rechazo, lo que sí que está clarísimo, y yo lo tengo muy claro, es que no hay prioridades. No hay prioridades, no las hay. No hay prioridades porque la prioridad es para unos el urogallo, para otros las aves marinas, para otros las esteparias. Lógicamente en la zona donde estamos con el Pigargo no hay esteparias, por razones obvias, ¿no? Pero sí que hay otras especies que se alega que puede tener un efecto abrasivo cuanto menos, como es el salmón, como es el urogallo, lo cual resulta absolutamente increíble, porque comparar, por ejemplo, la población de salmón de Escocia con Noruega o con Asturias y Galicia, pues es ridículo. Pero es que se sabe perfectamente cómo funcionan los salmones, qué puede perder de la población de salmones y cuándo. Realmente, si hay fondos para hacer las cosas, que se utilicen para hacerlas, pero desde mi punto de vista no se puede esgrimir que es que como no hay fondos hay que priorizar. Claro, evidentemente hay que priorizar, hay especies que a lo mejor reintroducir en Madrid el águila imperial no tiene ningún sentido, con casi 100 parejas, evidentemente, porque no hay que reintroducir ni reforzar, simple y llanamente hay que seguir haciendo conservación, y lógicamente ahí entra la gestión de la administración, etcétera. Pero bueno, lo dejo ahí porque hay mucho que hablar. Muchas gracias a todos por esta primera ronda. ¿Ahora me entendéis un poco mejor o no de lo que dije al principio? Es un tema complejo en la propia administración. Habéis visto que tenemos distintas opiniones, ¿no? Bueno, está con nosotros Giuseppe Carlo Aloisio, que es el director general de Política Forestal y Biodiversidad, que se ha incorporado a la mesa. No sé si, Giuseppe, quieres dar... ¿Tú? ¿No? Clausuramos después. Bueno, pues si os parece, tenemos dos opciones. O bien... me parecería lógico dar un turno de intervenciones, si os parece, y después, si queréis entrar a rebatir... ¿Damos primero la opción al público o prefieres entrar...? ¿Sí? Ven. Si
quieres mantener un micrófono. Vale, perfecto. Pues si hay intervenciones, por favor, levantad la mano. Pido algo de brevedad. Sí, dejo hablar a la gente y luego hago yo mi reflexión. Si no voy a acaparar. Venga. Hola, muchas gracias. Soy Virginia Morandini. Sobre todo, enhorabuena. Y nada, quería simplemente subrayar que ya se ha dicho en algunas charlas el efecto paraguas que tienen las especies reintroducidas en el ecosistema, porque bueno, se habla de recuperar biodiversidad pensando que es solo la biodiversidad reintroducida la que se recupera. Sin embargo, hemos visto muchos ejemplos, incluso en el ejemplo del aguilucho o el águila pescadora, que el reintroducir una especie en un hábitat obliga a tomar ciertas medidas de recuperación del hábitat, de protección de tendidos, que van a beneficiar a todo el ecosistema muchas veces. Entonces, bueno, simplemente eso pues lo quería subrayar y después decir que, bueno, en mi opinión, creo que la palabra priorizar no debería servir de bandera para bloquear proyectos. Creo que obviamente cada uno tiene sus prioridades, pero debería, sobre todo si los fondos vienen de forma privada, la palabra priorizar no debería bloquear proyectos, sino obligar a invertir más en recuperación y conservación. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Por allí están levantando la mano. Felipe, Agustín. Felipe Oliveros. Sí. A ver, un par de cositas. Una, el tema de la prioridad. ¿Quién prioriza? Quiero decir, prioriza el de jefe de departamento, el jefe de servicio, el técnico, el jefe de departamento que está en Sevilla, el director general. Eso de priorizar, como teoría queda bien, pero en la práctica, al final... José Manuel. Claro, pero la administración... Déjame que hable, José Manuel. Con todo el cariño y con todo el respeto que sabes que te tengo. Pero al final, si no hay nadie, y yo miro ahora, perdón, director general, si no hay nadie que es quien tenga las competencias, que establezca una línea de prioridades, es que eso de priorizar es como decir, es que esto no es una prioridad porque yo entiendo que no es una prioridad. Oiga, usted, primero, y luego con el tema de la financiación, esto no lo paga la consejería, no lo paga la administración. Entonces, bueno, un poco repetir la idea que ya se ha dicho. Tampoco creo, José Manuel, te hablo a ti porque eres tú el que lo ha dicho, que haya que evaluar o que sea un criterio a tener en cuenta, o al menos uno fundamental, si el proyecto tiene un origen local o viene de fuera. Oiga, usted tiene que evaluar la calidad técnica del proyecto, como funcionario, que yo también lo sé. Claro, la calidad técnica del proyecto, centrándonos principalmente, que debería estar en la clave de de todo proyecto, en la posible incidencia ambiental negativa que pudiera tener el proyecto. Eso debería ser la cuestión. No es una prioridad, no es una prioridad, lo promueve fulano, lo promueve mengano. Entiendo que eso son, en fin, eso es ruido, ¿vale? Más que otra cosa. Y con el tema de la financiación, a ver, yo entiendo que es complicado. Por un lado está el riesgo de dejarte deslumbrar porque venga una promotora privada, llámase una empresa energética X, con el dinero, con el taco, ¿vale? Y como digo, es muy fácil dejarte deslumbrar porque tú tienes un proyecto muy atractivo, voy con un proyecto de un pedazo de águila a introducir, fíjate lo chulo que es esto. Es muy estimulante para el que está detrás del proyecto, sea Miguel Ferrero, sea cualquiera de nosotros, que queremos desarrollar un proyecto de este tipo y viene alguien y te ofrece esa oportunidad, ¿de acuerdo? Y también está el riesgo contrario de cómo lo promueve la empresa eléctrica X, esto es greenwashing y nada. O sea, esto está contaminado por el hecho de tener una iniciativa privada. Yo lo que reclamaría, o sea, por un lado eso, ¿no? Que nos movemos entre los dos mundos, ¿no? Pero la realidad es que el presente y sobre todo el futuro va a ser iniciativa privada lo que haya detrás de estos proyectos. No solo porque la administración está canina y va a seguir estando canina, creo, ojalá me equivoque, ¿de acuerdo? Sino porque es que la administración ponga en marcha un proyecto de este tipo se enfrenta a un montón de retos donde la falta de recursos no es el único. Hay una cosa que se llama la ley de contrato, que cualquiera, bueno, los que estamos aquí, sabemos lo difícil que pone eso, sacar, o simplemente la vigencia de los marcos comunitarios de 4 años, cuando estos proyectos a veces duran 8 o 10 años.
y hace muy complicado garantizar la financiación pública. Por tanto, la financiación privada ha venido para quedarse, ¿de acuerdo? Entonces, yo lo que reclamo, y soy funcionario, y miro de nuevo al director general que me va a cortar la cabeza mañana, yo lo que reclamo son criterios, transparencia, códigos deontológicos, instrucciones. Yo no sé cuál es la solución, pero desde luego lo que sí eso en falta es que esa financiación privada quede bien reglada, que todos sepamos el dinero privado, ¿de acuerdo?, cómo y a dónde se dirige y bajo qué criterio, ¿vale? Muchas gracias, Felipe. Bueno, a lo mejor, ahora le toca a Agustín, a lo mejor hay recursos para hacer casi de todo, ¿no? No perdamos la esperanza, hagamos buenos proyectos y conservemos también lo que hay, ¿vale? Ahí lo dejo también. Bueno, varios temas. Yo, en primer lugar, hablaría un poco de eficacia. Me parece que discutimos cosas que ya están discutidas. Entonces, hay un marco legal que permite la reintroducción del pigargo. Hay un grupo de expertos científicos que ha dicho que esa especie estuvo aquí. Yo creo que ese tema, aquí no hay discusión, en ese tema, ¿no? Porque si no, volvemos a poner... No hay discusión, no hay discusión. Pero es bueno saber que no hay discusión. No, lo tengo, vale. Me lo estudié súper bien cuando me lo plantearon. No hay discusión, es una de las 13 especies que está dentro del listado. Tú no tienes discusión, ¿alguien más tiene discusión? No debería haberla, ¿no? Vale, porque si no estamos perdiendo un tiempo. No, creo que eso está superado, Agustín. Segundo, tema de opiniones. Yo he visto aquí muchas opiniones. A mí me encanta opinar en un bar. En una mesa redonda con un documento técnico, con informe científico, no hay lugar para opiniones. A mí me gusta, yo creo... No, esto se discute en otro sitio. Aquí se discute con lo mismo, aportando documentos técnicos, información técnica al mismo nivel que la que se ha aportado. Prioridades. Siempre que hemos hecho proyectos de mucho tipo de conservación, desde luego los de reintroducción, sale el tema de prioridades. ¿Pero prioridad qué es? ¿Es en el tiempo? ¿Es en el espacio? ¿Es el económico? Para que me entendáis rápidamente, yo siempre digo, yo tengo prioridad de gastos personales. La hipoteca la primera, comida la segunda. De vez en cuando me doy un viajillo y la caña no me falta. Si esto no, la caña no es una prioridad desde el punto de vista en cantidad de una inversión. Si un proyecto no me supone gasto a la administración, bueno, ahí hay una prioridad importante. Si también hay una prioridad, si un proyecto tenemos una especie amenazada como vulnerable y que tiene riesgo de pasar a especie amenazada, una especie que es en amenazada de extinción y tiene riesgo de extinguirse y tenemos especies extintas. Bueno, ahí hay prioridades también. Igual una prioridad es recuperar el equilibrio del sistema también. Ahí hay criterios de prioridad. Y por último, yo no me enfrentaría a aliados. Con eso acabo. Muchas gracias, Agustín. ¿Alguna intervención más del público? Insisto, el que no hable ahora, que no venga luego al despacho a darme la tabarra. Y estoy mirando a alguna gente. ¿No? Vale. Bueno, por alusiones, alguien... Por alusión el director... y sin alusiones, me ha pedido la palabra el director general. Bueno, yo creo que nunca Encerrona salió mejor que esta. Absolutamente. Bueno, yo primero muchas gracias por la invitación, enhorabuena por la iniciativa. Y evidentemente, bueno, esto dejamos con 10 magníficos primeros espadas. Aquí el que menos sabe de todo esto soy yo, pero al final, como decía Felipe, alguien tiene que decidir. Entonces, os puedo garantizar para vuestra tranquilidad que las prioridades no las marca el director general. Las prioridades las marca el criterio y el rigor técnico. Y el criterio lo tenéis vosotros. Al final alguien tiene que decidir, alguien tiene que firmar una resolución, alguien tiene que firmar un proyecto, alguien tiene que firmar un convenio, pero bienvenidos sean todas las iniciativas, vengan de donde vengan, y aquí está
en este caso una dirección general, que gracias a la ayuda de todos los que trabajan tanto en servicios centrales como en los servicios periféricos, que tanto tienen que decir en cada momento, tienen que organizar, canalizar y hacer que ese dinero que pueda venir también de una fuente de financiación no pública pueda canalizarse y tener un efecto multiplicador en beneficio en este caso, de la conservación de especies amenazadas. Yo encantado de firmar instrucciones, resoluciones y que todo el mundo tenga claro cuáles son los criterios que deberíamos actuar, incluso cuando tenemos que hablar de prioridad. Y aquí, evidentemente, el que menos decide soy yo, porque ¿quién soy yo, por ejemplo, en política forestal para determinar cuál es el monte público que merece más un tratamiento selvícola, o qué rodal de ese monte público, de ese tratamiento selvícola, tiene que ir en el lugar 1 en vez de en el lugar 5? Yo llevo 190 días de director general y os puedo asegurar que todavía no tengo criterio para decidir quién, dónde y cuándo. El criterio lo aportáis vosotros, lo aportáis los técnicos, los que sabéis. Y yo creo que a la hora de establecer prioridades, evidentemente, las fuentes de financiación son muy importantes. El concepto de greenwashing yo creo que está demasiado manoseado. Yo creo que hay una fuerte concienciación por parte del sector privado, porque se lo creen de verdad. Nosotros hemos vivido en mi anterior etapa como delegado territorial y ahora como director general una evolución de la calidad de la documentación técnica que acompaña, por ejemplo, los proyectos de fotovoltaica, y yo puedo decir que se percibe un interés importantísimo por parte de los promotores que se creen de verdad aquello de la conservación de la biodiversidad, donde evidentemente cualquier momento para hacer pedagogía es muy importante. Lo que pasa es que esto creo que tiene un poco de síndrome de parroquia, ¿no? Es decir, que venimos a echarnos la bronca nosotros mismos, cuando en realidad aquí quizás deberíamos tener también un espectro de público más amplio y que pueda incluir, por ejemplo, también a los cazadores. Y aquí se ha hablado también de interés general. Pero ¿qué es el interés general? El interés general lo ceñimos, lo circunscribimos solamente a la conservación de una especie, a la reintroducción de una especie, a priorizar cuál es la especie que tiene que ir primero respecto a la segunda. Es que el interés general, sobre todo para los que están aquí y deciden, y los que están encima mía y que deciden por los que están abajo, es un poco todo. Y con el ejemplo de las implantaciones de las plantas solares fotovoltaicas, yo creo que allí hay una serie de lecciones aprendidas donde, evidentemente, hasta en nuestro Estatuto de Autonomía nos dicen que los poderes públicos tienen que velar por la conservación de la biodiversidad y el respeto del medio ambiente y a la vez también fomentar las energías renovables. ¿Dónde está el equilibrio o de qué consideramos interés general? Porque si lo circunscribimos solamente a nuestro radio de acción, pues al final el interés general tiene allí una visión un poco difusa. Y no sé si ya me he metido en demasiado charco. Un poco sí, pero bueno, te perdonamos. Bueno, ¿alguno de la mesa ¿A Miguel quiere intervenir? Sí. Bueno, solo... Uy. Vale. Solo repetir algunas cosas y decir que yo también estoy de acuerdo con algunas de las cosas que he oído. Particularmente en el caso de Felipe Oliveros, estoy completamente de acuerdo con lo de que la financiación privada no puede per se ser sospechosa, entre otras cosas porque a mí lo que siempre me ha parecido extraño, y yo, como sabes, soy un funcionario del Estado central, nada más y nada menos, o sea, un dinosaurio de funcionario, lo que siempre me ha parecido extraño es que a la gente le parezca bien que sea dinero público cuando es conservación y mal si es privado. Joder, perdonad. Si una compañía eléctrica construye sin saber tendidos eléctricos peligrosos, con lo que está ganando dinero lícitamente, y después nos damos cuenta de que esos diseños no son adecuados, yo creo que quien tiene que pagar es quien está ganando dinero con la línea, no los impuestos de los andaluces, que tienen que tener otra prioridad. Dicho de otra forma, si las empresas han causado problemas ambientales y quieren ayudar a resolverlos, ¿a quién se le ocurre decirle no? Y respecto a lo de greenwashing, dos detalles.
Como sabéis, este proyecto viene de medidas compensatorias de un acuerdo con la Asociación Eólica de Tarifa, que lleva funcionando 20 años más o menos. El procedimiento no tenéis por qué conocerlo, pero se propone una serie de medidas compensatorias cada año que se acuerda con la Consejería de Medio Ambiente, es decir, tiene una supervisión de la Consejería de Medio Ambiente, se firman y se sellan y se ejecutan. El greenwashing que han hecho estos señores, algunos de los cuales están aquí presentes, ha supuesto una reducción de la mortalidad en los parques eólicos del 92,8%. Es decir, es un greenwashing fantástico. Ojalá todo el mundo hiciera greenwashing de ese estilo. Segunda reflexión, está bajo vuestra supervisión. Siempre ha sido así. Así que esos aspectos de desconfianza sobre financiaciones privadas me parece que no tienen demasiado fundamento. Gracias, Miguel. Enrique había pedido la palabra también. Bueno, intentaré ser breve. Esta mañana le pregunté a Juan Antonio cuáles iban a ser las preguntas para trabajarlas un poco. Me dijo básicamente pues, lo que ha comentado, ¿no? El por qué, el cómo y cuándo. En ese sentido, y ya os he dicho que yo no soy un experto y por lo tanto no estoy capacitado ni habilitado para hacer algún comentario, pero con respecto al por qué, contesto con una pregunta y es ¿qué futuro le espera pues, a una especie inteligente que no se preocupa por el resto de especies, ¿no? Entonces, a partir de ahí, evaluar la oportunidad y, bueno, de la mano de la Administración, pues guiarnos en esa conservación del medio ambiente. El cuándo, precisamente derivado de esa oportunidad, ¿no? Vivimos ahora mismo el contexto global estamos viviendo una guerra, venimos de una pandemia, se están viendo las carencias, ¿no? que tenemos como país y también la Unión Europea, esa dependencia energética que está afectando gravemente a los costes energéticos y que afecta a la competitividad de nuestro país y luego directamente repercute también en el bolsillo de todos nosotros. Por otro lado, también pues se está viendo los efectos pues cada vez con mayor gravedad del cambio climático, ese incremento de temperatura. Yo creo que todos hemos notado, ¿no? Este verano lo caluroso que ha sido y realmente hasta relativamente hace poco tiempo. Entonces, frente a este contexto actual, ¿no? y el pronunciamiento que está haciendo la Comisión Europea, también esa liberación de capacidad, y hablo como promotor de energía renovable, se liberó hace un par de años capacidad en las subestaciones de red eléctrica y bueno, pues surge una oportunidad de desarrollar proyectos de energía renovable que si bien atraen una inversión extranjera, pues no deja de ser una oportunidad y diría pues también, ¿no? un deber de todo y principalmente de la Administración de ver hacia dónde se dirigen parte de esa inversión que se pretende realizar aquí. En ese sentido, por poner una cifra sobre Andalucía, decía el consejero de Política Industrial que en los próximos 4 años en Andalucía se pretenden desarrollar de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente unos 12 gigavatios de potencia renovable. Grosso modo son en medidas compensatorias en torno a unos 10 millones de euros. Y yo no lo viví porque yo estaría estudiando la carrera seguramente, pero en el 2008 hubo una financiación, ¿no? para la conservación de aves esteparias, donde era un programa de financiación, según he estado leyendo, de unos 8,5 millones de euros a distribuir en 4 años. Estos 10 millones de euros aproximados que os digo de compensatorias de proyectos de renovables van a ser año a año, es decir, estamos hablando de una cantidad de dinero destinada a la conservación que es brutal, ¿no? Y ahí la gestión que tiene que hacer la Administración de esos recursos, pues realmente, y escuchando las charlas de hoy de muchos de vosotros, donde el principal problema era la fuente de financiación para continuar con proyectos que contribuyan de manera positiva en la conservación de especies, pues claramente hay una oportunidad muy importante, ¿no? Y el cómo hacerlo lo vinculo pues con una colaboración público-privada, ya que esto al final es un problema de todos, ¿no? Y yo creo que es primordial que al final haya esa colaboración de la empresa pública, de la empresa privada, de
de fundaciones, de asociaciones ecologistas, porque al final esto es un problema de todo y en cierta medida muchas veces nos centramos mucho más en lo que nos separa, ¿no? que en lo que realmente tenemos en común, que seguramente en porcentaje es mucho mayor lo que nos une que lo que nos separa. Y ya terminando con esto, con respecto al tema del cómo, oye, pues hay colaboraciones público-privadas que ya están funcionando, que al final mejoran la eficiencia, la transparencia, se consigue reducir el gasto para conseguir un mismo objetivo, lo que implica que si hay una cantidad de recursos a destinar a la conservación, pues al final, reduciendo el gasto, pues se pueda disponer de más financiación y de más presupuesto para hacer más proyectos. Bueno, no sé cómo vamos de tiempo porque vamos bien, ¿no? Tiene que hacer el cierre también Giuseppe. Vale, me ha pedido la palabra Íñigo Fajardo de la Consejería. De Mordor. Y por ahí también. Bueno, yo escuchando, realmente, yo es que estoy de acuerdo con Miguel y con José Manuel, estoy completamente de acuerdo. Aparte que creo que estamos en deuda con el trabajo que hacen o su visión, creo que su visión es fundamental. Y en cierto modo estoy completamente de acuerdo, pero es que también estoy completamente de acuerdo con el resto. Yo por lo que estoy viendo no es tanto si queremos pigargos o lo que sea o no, que creo que nadie está a disgusto con tener un pigargo. A mí realmente me encantaría ver un pigargo en una carroñada de buitres leonados. Vamos, debe ser impresionante. Pero creo que es más, no creo que es tanto pigargo sí o pigargo no, sino pigargos en vez de o además de. Creo que esa es la clave. Creo que ese realmente es el motivo de debate, más que es si pigargo sí, pigargo no, creo que es además de o en vez de. Y yo creo que la manera de solucionarlo es, más que pensar en el bicho, es pensar en el cómo. Si es en vez de pigargo, en vez de biodiversidad local, yo por supuesto estoy en contra de traer pigargo, pero pigargo o lo que sea. Si es además de, sí. Y yo creo que ya es un trabajo nuestro por parte, y lo han dicho ellos muy bien, por parte de las administraciones en garantizar que eso es así. Si eso es así, si es un además de, realmente es que a nadie le amarga un dulce. Sería la primera vez en mi vida que yo veo que a alguien le amarga un dulce. Si es una en vez de, entonces yo creo que sí tenemos que hacérnoslo ver. Pero realmente yo creo que nadie se opone al pigargo. Creo que es el cómo, ¿no? Esto que os digo. Muchas gracias, Íñigo. Yo, coincido con Íñigo y lo que ha hablado Enrique, que quizá podamos llevar en paralelo muchas cosas, pero bueno, ahí lo dejo. Simplemente un poco por alusiones aclarar algunas cosas. Yo he dicho, yo soy un funcionario y hablo desde mi visión técnica y que posiblemente me equivoque, pero actúo desde la honestidad pensando lo que es mejor. Y yo estoy a un nivel de decisión y yo aporto mi criterio técnico. Por encima mía está un jefe de servicio, un coordinador de un programa regional, un jefe de servicio en Sevilla, un coordinador de la dirección general, un director general, un consejero. Las decisiones no las tomo yo, pero yo sí tengo la obligación como técnico de aportar mi visión, peor o mejor, pero con 30 años de experiencia y trabajando en varios proyectos de reintroducción, apoyando muchos de ellos, incluso con los que en origen yo no hubiera sido partidario de reintroducirlo, pero como funcionario me toca apoyarlo y ahí estoy apoyándolo, porque es una decisión, se toma, yo la asumo como funcionario y mi obligación es apoyarla y estoy ahí. Eso es lo primero, actuar desde la honestidad y con tu criterio técnico y a tu nivel de decisión. A partir de ahí, tema de greenwashing. Yo no dudo de toda la financiación privada. Hay magníficos ejemplos de financiación privada absolutamente concienciada, con responsabilidad social corporativa real. Tenemos magníficos ejemplos en Cádiz, algunos incluso poniéndose ahora en estos días en marcha con el Águila Imperial. Pero hay otras empresas, y ahí discrepo con el director general, que no se lo creen y actúan porque les obligamos. Si no estuviéramos nosotros ahí tutelándolo y pegándole cosquis cada vez que meten la pata, ni se lo creen ni se lo van a creer nunca. Actúan porque hemos abierto expedientes sancionadores y porque estamos encima y presentan proyectos. No todos son de buena calidad, ni muchísimo menos. Te lo dice uno que lo sufre como técnico que evalúa uno a uno todos los proyectos de renovables que pasan por esta provincia. Y hay muchísimos
que son para echarlo a la basura del tirón, pero así de claro. Y empresas que se lo has advertido 1, 2, 3 veces, esto no es presentable, esto no es viable, no sigas por aquí, y siguen y siguen y siguen. No se lo creen, se va al beneficio. Eso es realidad. Entonces, bueno, discrepar contigo en eso y decir eso, que actuamos desde la honestidad y el greenwashing existe y va a seguir existiendo. Y hay empresas magníficas, colaboradoras, y se ve en la actitud. Yo trabajo con todas. Me reúno con promotores de distintas clases de renovables, distintas empresas, y hay gente proactiva deseando en qué puedo colaborar, cómo podemos mejorar, y hay otros que todo es problemas que van arrastrados por ti a base de cosquis. Simplemente eso. Bueno, yo volviendo un poco al tema de prioridades, no prioridades, y en principio yo no sabía que la mesa redonda iba a ser discutir la viabilidad o no viabilidad del proyecto del Vigargo. Y cuando escucho que el proyecto Vigargo viene de las medidas compensatorias de los parques eólicos, bueno, he escuchado que se ha dicho eso, yo entiendo que una medida compensatoria no puede ser el proyecto de reintroducción del Vigargo, o introducción o reintroducción, o lo que queramos, o como lo queramos llamar. No aportaría nada a la compensación de lo que están haciendo o afectando esas industrias. Eso es lo primero que quiero dejar clarísimo. Luego, el tema de la financiación, pues creo que la administración, como veladora del bienestar de nuestra sociedad, tiene que decidir, y tiene que decidir qué es lo que es mejor, más rentable y más óptimo. Como dice José Manuel, criterio técnico. Yo creo, desde mi punto de vista, que hay otras prioridades antes que eso. Y luego, a las empresas grandes, creo que su imagen corporativa de apoyar ciertos proyectos que no tienen el respaldo social y que si además acompaña a la palabra compensatoria, creo que puede ser muy negativo. En el momento que las empresas energéticas estáis en el punto de mira, porque hay una necesidad energética muy grande, una necesidad de implantación y muchas veces una implantación no justa para el territorio. Entonces, esa implantación no justa, cuando se llega a la aceptación de que hay que instalarla, la repercusión debe ser muy local, muy cercana y muy justa. Yo creo que los dineros de las medidas compensatorias tienen que ir dirigidos y muy locales, muy concretos. Yo no puedo poner una fotovoltaica en Utrera y que la compensatoria vaya a Medina Sidonia, no tiene ningún sentido. Así que ese es mi punto de vista. Bueno, hay una intervención. Uy, por allí también hay intervenciones. No sé. Por favor, lo que sí pido brevedad, ¿vale? Porque tenemos que hacer también la clausura por parte del director. Y Rubén, cuando quiera. Breve, por favor. Que... Sí, sabes que no voy a ser breve, pero bueno. No, bueno, muchos me conocéis y quería comentar dos aspectos, ¿no? Además, he trabajado con casi todos ustedes. Trabajo contigo, Juan Antonio, en la delegación, con Amaya, con David Jimeno, con Miguel Ferrer en Fundación, con Íñigo, me inicié en el zoo de Jerez. Y entonces, de lo mucho que he aprendido de todos vosotros, con el tema de que estábamos comentando en estas dos jornadas, ¿no? De ¿y por qué no el Pigargo y la Ganga Ortega? ¿Y por qué no el Alimoche y el Torillo Andaluz? ¿Y por qué no el Buitre Negro y el Sisón? Todo cabe. Eso lo aprendí yo de vosotros. Y en el día a día lo pongo en funcionamiento. ¿O una es prioritaria, como se ha cuestionado la palabra prioritaria sobre otras? No. ¿Pues las autovías solo tienen que ir Mercedes? Pues no. También caben los Seita y los Renault y demás. Entonces creo que todo tiene cabida. Porque históricamente, hace muchos años, ustedes lo saben mejor que yo históricamente, convivían en armonía todas las especies, o un gran número de especies que a día de hoy, pues desgraciadamente o desafortunadamente no están, y por eso estamos aquí, para trabajar para que volvamos a esa riqueza de biodiversidad. Yo siempre hablo no solo de conservación, sino de mejorar la conservación y mejorar la biodiversidad. Y ahora enlazo con el otro tema. Todos me conocéis, he estado en muchas trincheras. En un lado, con el enemigo, con el amigo, con el de izquierda, derecha, etc. Y eso me ha enriquecido mucho. Actualmente sabéis que estoy trabajando para una empresa de
de energía sostenible, ¿vale? Estamos trabajando en fotovoltaica eólica y para ponerlo en conocimiento se ha creado desde hace ya unos años un departamento de medio ambiente, biodiversidad y arqueología. Ojo, y arqueología. Y por nosotros pasan todos los proyectos. Y aquí algunos coincidís conmigo que había proyectos que la empresa que me paga a mí, hemos coincidido en que esos proyectos no eran viables. Y efectivamente, y no eran viables, y así lo hemos sostenido. Y mis superiores no se cuestionan cualquier cosa que nosotros planteemos. Es decir, este proyecto tiene que llevar asociadas X medidas compensatorias. Y somos los primeros en decirle, administración, queremos presentar este proyecto con estas medidas compensatorias para desarrollar esto, esto y esto. ¿Estáis de acuerdo? Nos sentamos y consensuamos qué necesitáis. ¿Dónde vamos? Porque a lo mejor yo tengo un criterio. A mí me gustaría mucho pues hacer un reforzamiento poblacional de Sison, de aves esteparias, que tenemos los mimbres, efectivamente. Pero bueno, a lo mejor hay una necesidad de cubrir otro parámetro. Es decir, estamos abiertos. No se nos cuestiona dentro de nuestra entidad, en este caso yo hablo por mi empresa. De mi empresa, Rubén, ve abreviando, por favor. Sí. Hay otras intervenciones. Vale. Es que se nos no, echa el pero tiempo. para que lo sepáis. Sí, sí. Y entonces, y de hecho, desde la administración nos estáis pidiendo un plan de año venidero de esas medidas, a consensuar con la administración. Pues quizás sea este el camino. Insisto también en lo que he dicho antes. No puede convivir el picargo con el torillo, el buitre negro con la ganga. Vale, muchas gracias, Rubén. Gracias. Había otras dos peticiones, creo, ¿no? Por aquí delante una y creo que José Manuel Amarillo también, por aquí. Sí. Buenos días. Soy Alicia Os Lizaga. pido brevedad, por favor, ¿vale? Sí, Que vamos ya. De Acción Energía y que de alguna manera represento a la antigua Asociación Eólica de Tarifa que ha financiado estas jornadas y que creo que son interesantes. Siempre conocer muchas experiencias y, digamos, distintos puntos de vista. Como ha comentado Miguel Ferrer, nosotros llevamos hace prácticamente 20 años trabajando con él y con la Administración en cuanto al tema de medidas compensatorias. Y seguimos manteniendo un poco la misma postura inicial. Nosotros, como promotores, lo que queremos es que nuestras medidas compensatorias vayan dirigidas fundamentalmente a reducir el impacto de nuestras instalaciones, porque lo que queremos es que sea compatible la energía eólica con la conservación y la protección de la biodiversidad. Eso no implica que estemos o no a favor de una reintroducción, pero para nosotros sí que hay una prioridad de que primero vamos a intentar mantener ese compromiso y que intentemos mejorar todas las especies que están en nuestro entorno de nuestras instalaciones y su entorno que no es pequeño y intentar mejorar esas especies. Y yo creo que es cierta prioridad respecto a introducir nuevas, porque la introducción de nuevas nos puede crear muchas dudas e incertidumbres de que nos puede afectar también a lo que es la actividad. Entonces, hay que tener muy en cuenta la biodiversidad y la actividad local, para tener una buena decisión, una toma de decisiones de la reintroducción o seguir reforzando las existentes, que muchas están pues un poco en situación precaria. Gracias. Muchas gracias. Por ahí, un momento, Felipe, que ha pedido la palabra por aquí. Os pido brevedad. Queda breve. Felipe. ¿Alguien más va a pedir la palabra o quiere intervenir después? Felipe, el último. Felipe, David, Agustín. Y cerramos, ¿no? Venga. Sí, muy breve. Yo quiero opinar aquí más como ciudadano que como experto en ornitología, que soy la mayoría que hay aquí, porque, soy naturalista, pero mis intereses van por insectos, por botánica, pero tengo la suerte de pertenecer y oír y escuchar mucho dentro a la entidad que pertenezco, a la Sociedad Gaditana de Historia Natural, una entidad aldeana, entre comillas, es provincial, pero que en donde oigo mucho la opinión de los ornitólogos de campo, los que están, mis compañeros, de mis amigos de una entidad en la que somos ya casi 400 socios y en las que les oigo todos los días su preocupación y sus prioridades. Yo creo que es importante la palabra priorizar. Ahora mismo la representante de la empresa ha dicho, nuestras prioridades son, yo creo que también hay prioridades. Y las prioridades de los ornitólogos de campo, que son los que yo conozco y con los que me veo muchos fines de semana en el campo, van
por otras aves que no son precisamente las que se estaban hablando aquí de reintroducir. Están preocupados por el declive de las primillas, del aguilucho cenizo, donde tenemos muchos socios en común, de la lechuza, en fin, de aves que están más preocupados en el declive de aves que todavía nos quedan aquí en esta provincia, más que en priorizar en esos posibles reintroducciones o que se están aquí hablando, ¿no? Lo digo para que se tenga esa opinión un poco del ornitólogo de campo y de a pie, ¿vale? Gracias, José Manuel. Por ahí, Agustín y Felipe. Me da igual el orden, el que... Muy breve. A ver, yo creo que se están mezclando inevitablemente dos debates, ¿vale? Por un lado, el que nos trae aquí hoy, en teoría al menos, que es el de las reintroducciones, y otro, el tema de la financiación, de las medidas compensatorias, y se mezclan además cuestiones técnicas que hemos escuchado durante todos estos días con cuestiones ideológicas, morales, no sé bien poco ni cómo clasificarlas, ¿no? Y yo creo que habría que hacer un esfuerzo por intentar separar esas dos, por un lado, lo técnico de lo moral, que cada uno tiene la opinión que tenga que tener, ¿no? Pero sobre todo por separar, como digo, la parte de los proyectos específicos, concretos, como decía Íñigo, que yo creo que es fundamental, no se puede meter todo en el mismo saco y que hay que analizar desde un punto de vista estrictamente técnico, en mi opinión, el proyecto concreto de la especie concreta con las características concretas, ¿vale? Eso es una cosa, ¿eh? Y hablamos del pigargo cuando toque, y luego todo lo que tiene que ver con las medidas compensatorias, la financiación, cómo se regula, cómo se prioriza el gasto de ese dinero, etcétera, etcétera. Pero separemos ambas cosas porque si no, yo creo que no se avanza. Totalmente de acuerdo, Felipe, y por eso insisto en que creo que hay fondos, o va a haberlo, muy importante para poder decidir cuando toque en su momento esa estrategia, ¿no?, de la consejería para esos fondos de las compensatorias, independientemente de cada proyecto, como dice Felipe, ¿no?, que debería analizarse de manera aislada. Agustín, y cerramos, ¿vale? Sí, bueno, es que hay cosas que están en este ámbito de decisión, de la Dirección General, y hay cosas que están fuera de este ámbito. Cambiar la política agraria comunitaria no es cosa de este director general. Y hay muchos problemas, que aquí se han aludido y que todos sabemos que están fuera de nuestro ámbito de decisión. Entonces, centrémonos y veamos. Comprar comida local y trabajar con la gente local, eso está clarísimo, pero es que este mundo no es local, este mundo es global. Entonces, una medida compensatoria adecuada puede evitar que un Milano Real nacido en Alemania muera en un parque eólico en Tarifa. O sea, no seamos provincianos. Esto se mueve a otros niveles. Y por último, yo no me cabe duda de la honestidad de todo el mundo que está en esta mesa redonda. Y José Manuel lo ha dicho y lo ha intuido, pero yo lo voy a decir aún más claro. Yo me acuerdo en el año 2002 estar en Puerto Santa María frente a la Federación Ecologista Pacifista Gaditana defendiendo la reintroducción del águila imperial en Cádiz. Y toda la Federación Ecologista Pacifista Gaditana en contra. Y José Manuel, que estaba allí, también. En el 2022 hay una medida compensatoria en Cádiz, y José Manuel pone en marcha medidas a favor del águila imperial y la hemos ejecutado estupendamente y él lo ha dicho que ha sido una empresa ejemplar y así es. A mí no me cabe duda que si en el futuro esta Dirección General aprueba el proyecto de Imperial, José Manuel, como es no honesto, como él lo dice, va a estar apoyando la reintroducción del pigargo en Cádiz. Gracias, Agustín. Se me ha escapado un momento David Barros aquí, que pidió la palabra. David, por favor, un minuto, porque tengo dos intervenciones aquí. Hola, sí. Un minuto. Sí. David Barros, Ornitur. Llevamos desde el año 94 como empresa, anteriormente como naturalista. Ha habido una evolución
Y aquí se están mezclando algunos temas. Antes la conservación era de los ecologistas y la administración. En el momento que entra la privada, no se ha tenido claro. A nosotros nos han echado en Sevilla un proyecto para atrás de un cliente que no eran medidas compensatorias, sino que lo quería hacer. Y por ser dos empresas privadas se echó para atrás. Eso ha cambiado. Una cosa son medidas compensatorias y otra, yo puedo tener un cliente que está destinando dinero al medio ambiente, antes lo daba para deporte, para alumbrado, y ahora lo está haciendo para medio ambiente. No todo el mundo busca un lavado de cara. Por ser privada, no todo el mundo está comprado. Hay cosas que hay que ir separando. Sí es verdad que hay promotores que son hienas. Pues no atenderlo es lo que hay que hacer. Porque la mayoría, si actúan mal, es por desconocimiento. La culpa es nuestra. O sea, muchas veces las correcciones no implican un presupuesto. Eso es una tontería dentro del proyecto. Entonces, si es privado, prioridades, mira, perdona, este dinero es mío y me lo quiero gastar en esto. Es como si me toca a mí la primitiva y me hago una fundación. Me lo gastaré en lo que yo quiera con la autorización de la consejería. Y eso es un poquito... Muchas gracias, David. Miguel, ¿intervienes tú y cierras Roy, que ha pedido la palabra? ¿Te parece? ¿Tú también? Uf, estáis ya todos... Rápido. No, yo rápido, que soy muy pesado. Solo recordar, hablando de medidas compensatorias, que fueron las medidas compensatorias 381 las que hicieron posible que al día de hoy tengamos pescadores criando en Andalucía después de 100 años y imperiales criando en Cádiz. Fueron las medidas compensatorias. Segundo, llevo todo el tiempo intentando no decirlo, pero no tengo más remedio que decirlo. Miguel González, tú disfrutas de las medidas compensatorias de la... Sí, escúchame, pero no nos han mencionado. Nosotros alquilamos desde hace años, gracias a estos señores, las parcelas donde... ¿Me dejas hablar? Gracias. Vale. Bueno, que quede claro que hubiera estado elegante que hubieras mencionado la Fundación Migres, tal vez. Gracias. Nada, termino muy rápido, incluso siendo yo. A ver, la cuestión está en que estamos hablando como que hay que priorizar porque no hay fondos para todo. O sea, la cuestión es que sí los hay, lo que dice Juan Antonio. O sea, decirte, sí los hay. O sea, la cuestión, sí los va a haber para todo. Cuando estás hablando en esas circunstancias, ¿por qué no vamos a poder atender la reintroducción del pigargo? Pero no más, digo, el pigargo, digo, la grulla de mesela y demás. Eso no implica, porque es que ha parecido, y eso es un poco la historia, ha parecido que por hacer eso no nos vayamos a preocupar por el sisón. Al contrario, nos estamos preocupando mucho por el sisón. En las medidas compensatorias, y aquí podemos estar viendo aquí, una de las prioridades es esa, son las esteparias. Las prioridades de lo que estamos hablando de las fotovoltaicas es frenar el declive de las esteparias. No se está hablando de reintroducir sisones porque todavía no es el momento. Todavía estamos intentando parar para que haya lugares donde pueda haber sisones. Eso no se está parando. Y luego esa cooperación público-privada, también quiero que dejar claro, o sea, nosotros, el Águila Imperial que hemos reintroducido ahora, nos están dando emisores, hemos marcado emisores y nos da información de lo que está pasando en todo el territorio y nos permiten arreglar tendidos eléctricos, parar parques eólicos, etcétera. O sea que eso es importante. Cerramos con Roy, ¿vale? Y le damos paso al director general. When I look at my country, the argument between ecologists of do I do this or do you do that has to stop because we have to do everything. For my grandchildren's grandchildren, we have to save the planet. Ecological recovery will become more important than wars or pandemics or anything, because unless we stop the biodiversity collapse and the breakdown of the climate, our future on this planet is very bleak indeed. So, don't argue. Just tell the politics we have to have more money. It has to be a bigger part of the budget. It is more important than nuclear submarines. We have to get the climate and the biodiversity saved for the future. So as ecologists, we should stop arguing with each other and argue with the politicians.
Thank you, Roy. Bueno, no sé qué deciros, si estoy mejor o peor que antes de empezar el debate, pero para mí ha sido genial. Yo sí me llevo muchísimas cosas de la jornada y del debate y muchas cosas para pensar, porque han salido cuestiones y era lo que yo buscaba, era esta confrontación de opiniones que creo que a todos nos quedan más o menos las cosas claras, creo que a todos, ¿no? Cada uno sacará sus conclusiones, pero a mí me ha servido de mucho y agradezco muchísimo a todos los compañeros, al compañero de Grefa, a Miguel, a José Manuel, compañero de sufrimiento de todos los días en la delegación, a Íñigo también, a Miguel Ferrer, por supuesto, por la organización y por esta magnífica jornada, a JR, a Enrique, a Roy y sin más, pues eso, también a todos los que habéis intervenido.